Buen día, chicos. Hoy vamos a ver la teoría asociada a la tabla periódica moderna. El experimento de Moseley, lo tenemos aquí en la imagen, ayudó a poder ordenar los elementos en una tabla. Este experimento, en cierta forma, está asociado a lo que se denominó antes como efecto fotoeléctrico, pero es algo así similar, se le podría llamar de manera similar el proceso inverso. En el efecto fotoeléctrico se enviaba radiación y se liberaban electrones. En este caso se envían electrones sobre esta placa de un cierto elemento que se quiere estudiar y de él se libera una huella digital, que es una radiación, los rayos X. Esta huella digital va a estar en función al número atómico Z, ¿no? Número atómico Z. Entonces, a esto se le llamó la ley periódica moderna, que las propiedades de los elementos químicos van a estar en función al número atómico. En función a esta ley periódica moderna y también debido a la configuración, cómo es que termina la configuración electrónica de diversos elementos, es que el químico suizo Alfred Werner diseñó la tabla periódica moderna. Características de la tabla periódica moderna: las filas, es decir, la parte horizontal, llamadas periodos. Estas filas que tenemos por acá vienen a ser 7 y designan pues el nivel de energía que presenta un cierto grupo de elementos, más no te habla acerca de las propiedades químicas o físicas. Para saber de las propiedades, para eso están los grupos o familias. En la configuración electrónica se puede obtener pues la cantidad o el nivel al cual pertenecen. Pues acá el magnesio acaba en 3S, sería el tercer periodo o tercer nivel. El cloro, que es 17, su Z, sería aquí la configuración electrónica que acabaría en 3S y 3P, tercer periodo. Igual este elemento que es el plomo, también de la misma forma acaba en 6S, 6P. Sexto periodo, aquí se encuentra, seguimos la flecha, sexto periodo, y el cloro con el magnesio sería tercer periodo. Nos indica entonces el periodo el nivel energético de los elementos. El primer periodo es el más corto, claro, porque acá tiene solo al hidrógeno y al helio, y el sexto y el séptimo son los más largos porque aquí incrustados tiene los elementos de transición interna. Entonces, ¿qué lo hace? Que hace pues que tenga más elementos. Los grupos o familias, como su nombre lo dice, familias, es porque poseen características similares. Acá tendríamos, por ejemplo, la tabla periódica, tenemos familias representativas, tenemos de transición porque es un tránsito en los metales hacia los no metales, por decirlo así de manera sencilla. Por ejemplo, aquí si nosotros vemos en el 8A se encuentran los gases nobles. Los gases nobles a condiciones normales no reaccionan con nadie. Entonces, todos ellos que están en esta columna tienen eso en común. Por eso se le denomina que son familias. Tenemos en total 18 grupos. Tenemos acá 1, 2, 3. Claro, actualmente la IUPAC considera 18 grupos, pero la nomenclatura tradicional nos dicen pues que estas tres columnas son una sola y a esto se le denomina el 8B. Hace pues que haya 16 grupos. Si es que nosotros agrupamos estas tres columnas en una sola familia.
Características, el grupo 3B es el más largo, claro que sí, porque el grupo 3B tiene incrustado a los elementos de transición interna. Y el hidrógeno se encuentra obligado a estar en el 1A, pero el hidrógeno no es un metal. Aquí están los metales alcalinos, ¿no? El hidrógeno no es metal, pero está obligado de estar acá porque tiene la misma su configuración electrónica, termina igual que todos estos elementos de esta columna. Ya sería la excepción, en este caso que no encajó, ¿no? Por decirlo así. Aquí vemos también grupos o familias, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, cuando reaccionan con el agua, todos liberan hidrógeno en forma de gas y acá se forma un hidróxido, es decir, una base. Profe, ¿este va a formar un ácido? No, también una base. Y a este forma un ácido, no, también una base una base en forma acuosa, ¿no? Por eso es que como la reacción que conlleva cada uno de estos elementos es la misma, muy similar, entonces vamos a decir pues que estos están en una misma familia. Es su característica. Los grupos, tenemos pues el grupo A, ya lo hemos mencionado un poco, está de este lado, el grupo A, ¿verdad? Al lado izquierdo, al lado derecho, está el grupo A. Aquí mencionar lo que ya habíamos comentado un poco, que son el grupo A, el 1A son llamados alcalinos, el siguiente alcalinos térreos. De los metales alcalinos son todos excepto el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra acá, el hidrógeno no es un metal, ¿no? Solo está ahí, ya que la configuración electrónica termina igual que el resto de esta columna, en S1. La siguiente columna en S2. Los demás terminan en P. Aquí terminarían en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Los gases nobles, P6. ¿Ya? Bien, los del grupo B, terminan en esta configuración. NS1 D10. Bueno, acá en este caso para el cobre habría una excepción en cuanto a la configuración, ya lo vamos a mencionar luego, ¿correcto? En este caso no hay excepción, en el caso del zinc. En el cobre también es parte de la familia de los metales de acuñación, que vienen a ser tres: el oro, la plata y el cobre, ¿no? Son metales, se les suelen llamar inertes porque son difíciles de corroer, es decir, reaccionan muy poco, de tal manera que no se corroen. Bien, tenemos también, de acuerdo a la característica o propiedades físicas, tenemos metales y tenemos no metales, ¿no? ¿Qué característica física es principal para definir que sean metales o no? La conductividad eléctrica, ¿ya? Los metales y los no metales se diferencian por ello, por la conductividad eléctrica. Aquí tenemos los metales, vienen a ser de color verde o turquesa, ¿no? Y los de amarillo son los no metales. Y en medio tenemos los semimetales o metaloides. De estos puedes mencionar el único que a temperatura ambiente no es sólido, es el mercurio. Todo lo demás a temperatura ambiente son sólidos, es por eso que son maleables y dúctiles. Maleables que se puede adoptar la forma que tenga ante una deformación, y dúctiles que se puedan hacer hilos. Por ejemplo, el cobre es muy útil para ello. Son metales. ¿Por qué conducen la corriente eléctrica? Es porque estos tienen la facilidad de perder los electrones de la última capa, y estos electrones que se pierden pasan a ser portadores de carga, lo que conlleva a que estos puedan conducir la corriente eléctrica, ¿no? Forman cationes. Acá hay un símbolo positivo de cationes,
de que es positivo de que pierden, ¿no?, electrones. Acá aniones que ganan electrones, ¿no? Muy por el contrario de los metales. Por acá tendríamos a los semimetales o metaloides. Los semimetales o metaloides son utilizados para fabricar semiconductores. Los semiconductores se utilizan bastante como dispositivos electrónicos debido a que tienen la capacidad de formar barreras para la conducción eléctrica en un sentido y en el otro sentido pueden conducir la corriente eléctrica sin ninguna barrera, ¿no? Eso es muy útil para poder hacer conexiones eléctricas, y los que son más usados son pues el silicio y el germanio para la fabricación de circuitos eléctricos. Bien, es hora ya de ver cómo es que ubicamos los elementos en la tabla periódica.